y era lo típico en el que había una galería que antes era un balcón y se había cerrado, pero se había cerrado de forma continua en toda la finca, era una intervención que se hizo sin permiso además. Estropearon completamente la vida en el interior de esta finca, porque lo sellaron todo donde no tocaba con una carpintería de mala calidad, total, que alrededor de este cierre estaba lleno de moho. ¿Y qué hacían? Era 1 metro cuadrado de espacio ganado, no era esa cosa. Deja el balcón. Ese edificio tenía un balcón por un motivo, era una isla interior del Eixample, lo típico, era un balcón y servía para eso. La pared de carga estaba dentro, total, que el niño, como había demasiado moho y demasiada humedad, dormía encima de la cama debajo de una tienda de campaña. La madre le había puesto una tienda impermeable, porque dice, hay tanta humedad que de noche... Digo, no puedes vaciar este espacio, abrir la ventana, ventilar y no... no puedo, me falta espacio. Es que todas esas cosas no sé dónde ponerlas. Todas estas cosas eran juguetes del niño, peluche, cosas que se estaban empapando. Digo, son cosas de tu propio hijo. O sea, pones a dormir ahí tu hijo debajo de una... Te preocupa tanto la salud de tu hijo de ponerlo a dormir debajo de una tienda de campaña de tela impermeable, pero luego vaciar 1 metro cuadrado, que seguro que en tu piso tienes un espacio para poder recoger todas estas cosas y abrir ese espacio, no lo tienes. Y eso era lo que era increíble, ¿no? De pensar. La preocupación de un hijo que estaba durmiendo en esa situación, pero luego negarse con, no, con ese espacio no puedo. Digo, ¿ventilas? Sí, abro todos los días. Digo, ¿cómo? Déjame ver. Sí. Y una corredera, sí, ese espacio. Vives en una vivienda de Eixample, o sea, es una vivienda que está bien pensada por una razón, tiene seguramente una corriente, porque hay una fachada principal, una fachada secundaria, y no había forma de que cambiaran de hábitos.